Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Una bendición estar juntos. En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. No es poca cosa, ¿no? Imagínense la eternidad de Dios, ¿no? No sabemos, ¿no? Pero la eternidad es eternidad, no lo podemos medir, ¿no? Es inconmensurable. Y bueno, y ese tremendo Dios, ese Jehová de los ejércitos, tiene esa misericordia, ese amor de ponerse en relación con determinadas personas que a veces vivimos, no llegamos a 100 generalmente, ¿no? Pero imagínense, ¿no? Qué trascendente que es eso. Que Dios, Esteban, pueda tener una conversación contigo. Decir, porque yo soy, y Dios dice, bueno, la verdad que muchos no son, pero yo sí quiero. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, porque Él quiere tener una relación con nosotros y que estemos en su presencia y que hablemos con Él. Y eso que es sobrenatural. Nunca lo vamos a entender. El amor de Dios no lo vamos a entender. La misericordia de Dios no la vamos a entender. Y que Él quiera tener una relación con nosotros no lo vamos a entender porque es un tema de amor. Él nos amó. Él nos amó y en ese amor, desde la creación, ha puesto ese sentir en el hombre, ¿no? De tener una comunión, una comunicación, una relación con Dios, una intimidad con Dios. La vida de Moisés, que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, algunos episodios particulares, nos ilustran momentos impactantes de estar en la presencia de Dios. Impactantes realmente, ¿no? De estar en la presencia de Dios. Desde la lejanía, desde el temor, hasta estar cara a cara con Dios, ¿no? Procesos tremendos de estar en la presencia de Dios, de hablar con Dios, de escuchar sus palabras, de escuchar un dictado para escribir las tablas de la ley, por ejemplo, ¿no? De un lugar tan lejano, ¿no? Como podía ser la corte de Egipto, como de ahí a estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto hay en esto? Vamos a leer algunos versículos en Éxodo, en el capítulo 33. Y vamos a ver ahí, por ejemplo, algo que nos va a ilustrar esto que le estaba hablando. En el capítulo 33, versículos 7 al 11, vemos acá algunos ejemplos de cómo Moisés experimentaba el tema de una relación y una comunicación con Dios. Y no era poca cosa. Miren lo que dice, tenemos texto muy bien. Y dice, y Moisés tomó el tabernáculo. ¿Se acuerda que el tabernáculo era el lugar de adoración, que lo habían erigido, el Señor lo había mandado a hacer, pero tenía la característica de ser móvil, ¿no es cierto? Lo podían desarmar y lo podían armar. Entonces dice que Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. O sea, en el campamento vivían todo el tiempo, pero había un lugar en donde Moisés dijo, bueno, la presencia del Señor, ¿no? Buscar la presencia del Señor, que era la figura del tabernáculo. Sabemos que no hay lugar físico que pueda retener a Dios, pero hay lugares simbólicos en los cuales Dios estableció que estuviera su presencia. Pero no iba a ser en el campamento, iba a ser aparte del campamento. Entonces dice que Moisés sacó el tabernáculo y lo armó lejos del campamento. ¿Qué quiere decir? Que para ir a la presencia de Dios, entre comillas, había que ir a un lugar. Había que apartarse, había que tener un momento para buscarle en ese lugar. Y dice, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Le puso nombre a la iglesia, ¿no? Ahí, ¿no? Sacó el tabernáculo y le puso el tabernáculo de reunión, porque no era el nombre original. Y cualquiera que buscaba a Jehová, salía ¿a dónde? Al tabernáculo de reunión, dice, que estaba fuera del campamento. Eso es lo primero. Seguimos leyendo. Dice, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. ¿Qué quiere decir? Que salían todos de la tienda a la hora de la adoración, se quedaban en la puerta y Moisés solo iba al tabernáculo. ¿Y qué es lo que sucedía? Sigan. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, que dice acá, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. ¡Wow! Qué tremendo, ¿no? Qué lindo que estuviera nuestro nombre ahí, ¿no? Así que todos lo miraban a Moisés y cuando Moisés entraba,
venía una nube y se ponía encima del tabernáculo. Eso significaba que la presencia de Dios estaba con el tabernáculo, y dice que Moisés entraba y hablaba con Dios. Qué bárbaro este muchacho, ¿no? No, pará, ya vengo, voy como es. Voy a hablar con Dios. A veces uno dice, pero, y bueno, así es fácil. El asunto que no era tan fácil. Todas las cosas tienen proceso, ¿verdad? Vamos a el otro, que dice, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda, y ¿qué hacía? Y adoraba. ¿Por qué? Porque entendía que la presencia del Señor estaba en ese lugar. Versículo 11. Y hablaba Jehová, seguimos subiendo la apuesta, ¿no? ¿Cómo hablaba ahora? Cara a cara. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Cómo quién? Como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Amén. Ahí vemos la figura de Josué buscando, ¿no?, a su líder, buscando, ¿no?, al hombre de Dios. ¿Para qué? Para él también recibir bendición. Y como era servidor, él fue el sucesor de Moisés. Pero ¿qué quería ilustrar con este ejemplo? ¿Cómo se relacionaba Moisés con Dios? ¿Y cómo entraba en la presencia de Dios? ¿Y cómo dice la Biblia que él hablaba cara a cara? Hermanos, es importante saber que Dios quiere estar con nosotros, que nosotros estemos con Él. Esa es la voluntad del Señor. No quiere que estemos lejos, quiere que estemos en su presencia. Pero eso lleva tiempo, lleva tiempo. No se puede hacer apurado, lleva tiempo. El mundo que vivimos es un mundo apurado, es un mundo que corre. Y para poder escuchar al Señor tenemos que dedicarle ese tiempo, tenemos el lugar. Por eso estaba el tabernáculo, estaba aparte. Vamos a ver, por ejemplo, otro pasaje en Éxodo capítulo 34, que está al lado. Y vamos a leerlo también. Y lo primero que les ilustré es cómo Dios se relacionaba, o cómo permitió que Moisés se relacionara con él. Ahora vamos a leer el Éxodo 34, versículo 27. 27. Este episodio es cuando Moisés lleva las tablas por segunda vez. ¿Se acuerdan? Yo les prediqué hace un tiempo atrás. La segunda vez, la segunda oportunidad de escribir las tablas. Y miren otra forma. Yo les voy a mostrar 2 o 3 formas de relacionamiento que tenía Moisés con Dios. En el capítulo 34, versículo 27, dice: y Jehová dijo a Moisés, lo tenemos acá, ¿no?, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Este primer versículo, y es interesante, porque a veces decimos, sí, está bien, yo quiero estar en la presencia de Dios, ¿no?, yo quiero orar a Dios, yo quiero sentir la presencia de Dios. Pero no se trata de sentir, se trata de saber para qué. Saber para qué. ¿Para qué estamos en la presencia del Señor? Y cuando vemos acá, lo número uno que podemos sacar de esto es que cuando estamos en la presencia de Dios, Dios nos va a decir algo. Dios nos va a guiar. Si en este versículo, usted si lo observa, dice, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Qué quiere decir? Que Dios quería decirle algo. Dios quería darle instrucciones, ¿no? Hemos hablado hoy acerca de las decisiones que tenemos que tomar. Decisiones que tenemos que tomar cada día, cada momento, ¿no? En casa, con los hijos, en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio, todo el tiempo. Entonces, sí, yo tengo que estar en la presencia del Señor, pero estar en la presencia del Señor como consecuencia me va a traer a mí instrucción, me va a traer dirección, me va a traer claridad. Hay momentos en la vida que uno está turbado, ¿no? Que no tiene como una claridad, que no sabe a dónde va a ir. Ayer decía un predicador, el que a nada apunta, seguramente a nada le va a pegar, ¿no? No es cierto, porque a veces uno no sabe a dónde va, no sabe lo que quiere, no sabe lo que va a hacer, y qué va a hacer mañana, y no sé, y qué va a ser el futuro, y no sé. Entonces Dios, cuando estamos en su presencia, quiere darnos seguridad, quiere darnos certeza, quiere darnos una guía hacia dónde tenemos que ir. Y en este pasaje vemos como el Señor le dice a Moisés, sube al monte porque te voy a dar las tablas. Seguimos leyendo. Dice, y él estuvo allí con Jehová. ¿Cuánto estuvo Moisés con Jehová en el monte? 40 días y 40 noches.
¿Cuánto dura el culto a veces? 2 horas, qué largo, ¿no? Así que Dios le iba a dar las tablas, pero para que le diera la palabra, estuvo con él 40 días y 40 noches. No solamente estuvo con él 40 días y 40 noches, sino ¿qué más pasó en esos 40 días y 40 noches? No comió ni bebió. Bueno, no se vayan porque no les voy a pedir eso, ¿verdad? 40 días de ayuno, sin agua y sin comida. Ahora alguien puede decir, bueno, ¿cómo Dios le hablaba a Moisés? Bueno, las cosas no son tan fáciles. Todo necesita una entrega. Necesita una búsqueda. Estamos en el tiempo de la comodidad, ¿no es cierto? De poder estar cómodo, de poder estar bien, y eso es bueno, pero tenemos que buscar a Dios de una manera intensa. Mire lo que dice después. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Saben qué? Esos días de ayuno también lo llevaron a una debilidad humana, obviamente. Pero cuando él disminuía en su humanidad, por decirlo así, crecía en el espíritu. Y tal vez cuando fue a escribir las tablas seguramente no tendría mucha fuerza, ¿no? Pero ahí es cuando el Señor dice, cuando soy débil, soy fuerte, porque puedo hacer cosas en la presencia de Dios que no estando en la presencia de Dios, con todo lo que yo pueda tener, no lo voy a poder hacer. Y después que subió al monte, después que estuvo 40 días, después que estuvo una intensa cercanía al Señor, el Señor le dijo que escribiera las tablas. A veces nos asombra, a veces cuando alguien dice, Dios me dijo tal cosa, Dios me dijo tal otra, ¿no? Y dobló la esquina y Dios me dijo tal cosa. Qué raro que es eso, ¿no? Dice, ¿no? Pero yo veo que Moisés no era tan sencillo, ¿no? Sí, tengo las tablas. En una oportunidad cuando demoró tanto, ¿se acuerdan? Aquel otro profeta, ¿se acuerdan? Cuando Samuel demoró tanto que Saúl, ¿cómo es? No aguantó más. Porque a veces que andamos, ¿cómo es? Apurados, ¿no? Y decimos que vamos a orar, no, vamos a orar, pero vamos a orar cortito, ¿no? O vamos a hacer un encuentro, pero no, más cortito, ¿no? Y si vamos a hacer un culto, más cortito, ¿no? No, tantos días en la semana ya es mucho, ¿no? Cuanto más cortito, más cortito. Cuanto menos busco, menos tengo. O sea, no es muy difícil, ¿no? La ecuación. Cuanto más estoy en la presencia del Señor, cuanto más leo la palabra, más alimentado estoy. Sería normal al revés. Sigo leyendo. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, después de ¿cuánto? De 40 días en la presencia de Dios, con las tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía, esto es bien importante, no sabía Moisés, ¿qué cosa? Que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y uno más. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Qué tremendo, ¿no? Hermanos, tenemos una figura parecida en la transfiguración, recuerdan, de Jesús. Pero acá dice que el estar en la presencia del Señor llevó a tal momento a Moisés que su rostro era resplandeciente, era como una luz intensa en la cara de Moisés, de tal manera que la gente no lo podía mirar, no podía soportar la mirada de Moisés, el rostro de Moisés, de lo intenso que era esa luz que tenía, ¿no? Eso resplandeciente que tenía en su rostro, ¿no? Dios mandó a Moisés subir al monte, él le iba a dar las tablas. Para recibir las tablas estuvo 40 días con él sin comer y beber y escribió las tablas. Pero es importante saber que al estar en la presencia del Señor, no solamente recibió la instrucción, que eran ¿qué cosa? Las tablas, sino también que su vida era transformada. Era transformada. Y no solamente su vida era transformada, aún físicamente, sino que los demás lo veían. Bueno, usted saca sus propias conclusiones, ¿no?
O sea, podríamos decir, ¿qué ven los demás en nosotros? ¿No? Y uno me dice cara de dormido. No, bueno. ¿Están todos despiertos? A ver, poca cara de despierto. Y uno, es difícil poner cara de despierto cuando tenemos poca... A ver, voy a empezar por este lado. No. Pongan cara de despierto, ¿verdad? Porque el rostro nos dice a qué hora te acostaste, por ejemplo, ¿no? Y así como el rostro te dice a qué hora te acostaste, el rostro dice si estuviste en la presencia de Dios o no estuviste. Tu conversación me dice si estuviste en la presencia de Dios o no estuviste. La luz, qué tremendo que esto, ¿no? Dice que los hijos de Aarón y la familia no lo podían mirar. No lo podían mirar. Parece que había un rechazo, ¿no? Y no es un rechazo. Es que la santidad de Dios es muy fuerte. La santidad de Dios corre, hermano, por la vida. Y cuando uno se acerca a Dios y buscamos del Espíritu Santo y nos llenamos de Dios, alguien lo va a tener que notar, se va a ver, va a trascender a través aún del rostro nuestro, de la vida, de las palabras, la presencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo profundamente. De la misma manera que se va a alejar el pecado y la oscuridad. Porque cuando Moisés venía y su rostro resplandeciente, nada podía quedar oscuro delante de él. Porque la misma presencia de Dios que estaba en él alumbraba, resplandecía. Y qué tremendo que es esto, porque es una figura, pero es una figura que nos enseña a nosotros cómo se puede bendecir, cómo se puede traer luz, cómo se puede traer un mensaje de bendición y cómo a la misma vez se mueven las tinieblas también. Se mueven las tinieblas y los espíritus inmundos y los demonios que traen qué cosa cuando una persona está llena de sentimientos malos y está con odio y está con rencor y tiene cosas sin solucionar en su vida y no le va a bendecir. ¿Qué cosa? Al contrario, le va a cargar su corazón. Le va a traer dolor, le va a traer aflicción. Si había un poquito de fuego, le va a hacer un incendio. Pero es diferente cuando alguien está en la presencia de Dios, porque no solamente recibe instrucción, sino que va a ser de bendición a los demás. Amén. De bendición a los demás. Moisés entonces anhelaba estar con el Señor, pagó ese precio de ese proceso de estar con el Señor. Y es importante que cada uno de nosotros tengamos ese anhelo por la presencia de Dios. El otro día le contaba hoy a Sandri, ¿no? Estaba en la cumbre allá en Brasil, estábamos en un servicio y se predicaba, hubo una predicación, se predicó en inglés y se tradujo al portugués, ¿no? Entonces, inglés, 3, 4 palabras, ¿no? Portugués, 8, ¿verdad? Pero hilar todo el sermón es más difícil. Entonces yo tenía un aparatito en español. Pero claro, el que traducía en portugués hablaba tan fuerte brasilero que era imposible, ¿no? ¿Cómo escucharlo, no? Y yo, no. A mí me gusta esquematizar los sermones. Yo los apunto o los guardo en mi mente. Yo tengo sermones que he escuchado a veces hace 20 años, los tengo exactamente en mi memoria. Hay algunos sermones que te marcan, ¿no? Y eso te lo grabas ahí. Pero ese sermón particular no lo pude estructurar, ¿verdad? Hubo una situación, después yo lo conversé con algunos hermanos míos y no era un problema tan mío, ¿no? Entonces ahí te alivias y te cuentas, no estamos solo en el problema, es el consuelo del tonto era ese, ¿no? Bueno, y yo digo, yo necesito otra cosa, Señor, yo necesito algo más. Y estaba nuestro director, Ángel Marcial, que es un hombre que hay que seguirle el ritmo, ¿verdad? Porque él tiene reunión hasta las 2 de la mañana y a las 5 después empieza a orar. Yo no sé cómo hace, pero es así, imagínense. Y dice, bueno, yo mañana voy a estar a las 7:30 orando acá, todos de rodillas, media hora, ¿no? Dice, está bien. Yo digo, bárbaro. Dice, y los obispos nacionales me van a acompañar, dice, ¿no? Qué bárbaro, está bien, bueno. Y claro, los otros pastores, mira, hay una cantidad, bueno. Y los regionales también, no sé cuánto, está bien. Pero yo dije, yo voy a venir a orar, pero no voy a orar solamente porque me lo dijo mi pastor, y tengo que ir, si me dice mi pastor tengo que ir, sino porque yo había quedado medio, ¿cómo es? Entre el portugués y el inglés no lo había sacado el sermón todavía, me faltaba algo, ¿no? Entonces, bueno, yo fui, me levanté a las 7, estaba bien, me había acostado tarde y fui a orar. Se te viene en el fondo, me arrodillé allá en el rincón, eso era él,
sábado a la mañana. Y estuve orando un tiempo y el Señor me empezó a mostrar algunas cosas así. Y le puedo asegurar, no tuve más de 40 minutos tal vez orando allí. Pero todo ese día cambió para mí. Todo ese día cambió. Porque fue una oración diferente, no fue una oración, no hubo dirección de oraciones, pero era un tema de que yo tenía una inquietud por otra cosa. Yo no estaba conforme, ¿no? Porque yo si escucho un sermón me gusta escuchar algo, me gusta llevarme algo. No voy a hacer 8.000 kilómetros yo necesito algo, ¿no? Y el Señor confortó mi corazón, me mostró algunas cosas que yo no había visto y fue un tiempo de bendición. No escuché ninguna otra predicación en ese tiempo, no leí otros versículos tampoco. Lo único que hice es que pude entrar en la presencia del Señor, lo único. Y capaz que decir lo único es muy escaso, ¿no? Porque los temas de nuestra vida cristiana y de nuestra vida en general son espirituales. Son espirituales. Tienen que moverse desde el punto de vista espiritual, ¿no? O en ese momento en el cual vos decís, hoy estoy como, no sé, hay algo que como que no tengo ganas, como que estoy sin fuerza, como yo necesito de Dios en ese momento, necesito lo espiritual, necesito lo sobrenatural. Podremos tener todos los programas, podremos tener todo el conocimiento, podremos tener todas las cosas, pero si no tenemos a Dios, la presencia de Dios, todo es en vano. No es malo, no es descartable, no es menospreciable, pero yo necesito a Dios, necesito a Dios. Y no lo puedo tener corriendo, no lo puedo tener en ansiedad, tengo que buscarlo y tengo que anhelar a estar con Él. Y cuando estamos con Él, retomo mi punto que venía hablando antes, se va a notar, ¿no? Se va a notar. Se va a notar como se notaba en el rostro de Moisés, que resplandecía, hermano, y se va a notar en nuestra vida. Cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos con Dios, se va a notar. Cuando alguien va a cantar un coro, se va a notar si está en la presencia de Dios. Cuando va a leer un versículo, se va a notar si está en la presencia de Dios o no. Si va a dar un consejo, si va a danzar, si va a decir Dios te bendiga, se va a notar. Algo diferente se transmite cuando es espiritual, cuando está el Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor quiere que tengamos cada uno de nosotros. Pero yo quiero decirles que tanto el episodio de las tablas que yo le conté, en que hablaba, lo del tabernáculo de reunión primero, ¿no? Y lo de las tablas que hablaba después, no apareció de la nada Moisés con eso. No fue que de repente en un momento comenzó a estar en la presencia de Dios y a experimentar cosas sobrenaturales. La historia esta venía de tiempo, venía de muchos años atrás y venía de aquel momento cuando él estaba, ¿se acuerdan? Apacentando las ovejas de su suegro. ¿Y qué le pasó? Se le apareció Dios. ¿Cómo se le apareció Dios? En la zarza, muy bien hermano Olivia, tiene un 10, que ardía pero... Muy bien, esa historia sé que la hemos leído bastante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Entonces ya Moisés, Dios ya lo estaba sacudiendo con lo sobrenatural, ¿no? Porque era sobrenatural que un árbol o una zarza se quemara y no se consumiera. Ya lo estaba llamando desde algo sobrenatural. Entonces, cuando vemos el episodio del tabernáculo, que Moisés sale, ¿verdad? Y va allá, corre, arma el tabernáculo y dice, voy a entrar, y miraba para arriba, ¿vino la nube de Dios o no vino? Dale, una cosa así, así se movía Moisés, ¿no? No fue de la noche a la mañana. Sino que esa experiencia ya venía de tiempo, ¿está? Uno era el monte Horeb, que era el donde él lo llamó Dios con la zarza. El otro era el monte Sinaí, el de las tablas, ¿no es cierto? Son dos lugares diferentes. Pero si usted lee, por ejemplo, el de Éxodo 3, ¿no? El de Éxodo 3, busquen allí Éxodo 3, por favor, chiquilines.
eh, en el llamamiento de Moisés, vemos un proceso que lo llevó él después al último párrafo donde habíamos leído hoy. Porque qué lindo es cuando leíamos hoy, ¿no? Y entraba Moisés y conversaba con Dios cara a cara. Y yo decía, ¡oh, qué bárbaro!, ¿no? Pero no había empezado ahí la cosa, ¿no? La cosa tenía su historia. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros escribamos nuestra historia espiritual. No la de mi papá ni la de mi mamá, no. Mi historia espiritual con Dios. Yo no sé si Moisés habrá ido al encuentro. ¿Cómo estaría ese cuadernito, eh? ¡Ah, qué tremendo!, ¿no? Y cuando estuvo en la zarza, ¿no? Y cuando pasó aquello, dice el Señor, ¿no? Y después, y un día salió agua de la roca, ¿no? Bueno, tuve un día medio complicado cuando me venían persiguiendo los egipcios con carro y tuve que, ¿cómo es?, que cruzar el Mar Rojo. Ese fue un día medio complicado, pero está, lo pasamos, ¿no? Y cuando me querían apedrear, los que venían conmigo en el camino, y tuve que orar, y bueno, cayeron unas codornices, ¿no?, uno del cielo, y ahí fue. Y tampoco tenía pan una vez, y bueno, yo oré, pero Dios me dio. Me imagino el cuaderno de Moisés. Sería maravilloso, ¿no? Pero no había comenzado ahí. Había comenzado antes. Y había comenzado con una de las llaves que decía Viviano, que es la llave de la obediencia. Vamos a leer el capítulo 3 de Éxodo, por favor. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Recuerden que ahora me voy para atrás, ¿no? Empecé de adelante para atrás, ¿no? Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Otro lugar, un lugar. ¿Eh? Qué tremendo es cuando decimos, ¿no? Bueno, el Señor sí nos habla en todas partes. Es cierto, pero todos los encuentros y las manifestaciones sobrenaturales de palabra de Dios a Moisés fueron en los montes. Él fue a llevar las ovejas y estaba en el monte de Horeb apacentando las ovejas. Versículo 2, y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Pero había dos elementos sobrenaturales acá, ¿no? Si usted lo ve bien. Un elemento sobrenatural era que había una zarza que estaba ardiendo, un arbolito ardiendo y que no se consumía. Pero aparte de eso dice que había un ángel dentro del fuego, ¿no? Y que dice que le hablaba. Tercero, dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Seguimos. Viendo Jehová que él iba a ver, y acá sustituimos la palabra Jehová por la palabra el ángel de Jehová, ¿no? Hablando de la presencia de Dios de una manera amplia y como la presencia de Jesucristo también, según algunos teólogos, en el versículo anterior. Él llamó Dios del medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, el 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Volvamos un poquito al 5. Ahora, qué interesante esto, porque se ve que Moisés todavía no manejaba determinados protocolos de acercarse al Señor. Porque el Señor dice, no, para. Fíjese que en ningún momento después, ni en el tabernáculo de reunión, ni en las tablas, el Señor tiene que decirle que espere, porque ya él tenía otro conocimiento de la relación del hombre con Dios. Pero en este caso le dice, espera, no te acerques todavía, porque tenés que sacar el calzado de tu pie, tenés que sacarte las sandalias, porque el lugar en que estás santo es. Seguimos. Dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés, y esto es clave acá, ¿no? Nos fuimos al principio, ¿no? Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Qué diferencia con los pasajes que leímos después, ¿no? Cuando él hablaba, ¿cómo? Pero ¿cómo empezó? Con temor. Porque el proceso de la presencia del Señor tiene que irnos llevando a otro momento mayor. Hermanos, cuando Dios se identifica, Moisés tuvo miedo de mirar a Dios en el monte. Sin embargo, en el tabernáculo hablaba cara a cara con él. El elemento clave en este comienzo fue que Dios le manda quitarse el calzado. Pero quitarse el calzado, ¿están todos con zapatos o no? A ver. Quitarse el calzado era más que quitarse el calzado, ¿no? En ese pasaje, quitarse el calzado no es sacarse los zapatos, ¿no?
Eso sería una cuestión muy demasiado literal de la interpretación. ¿Qué significaba sacarse el calzado? Significaba qué cosa, en primer lugar, obedecer. Obedecer. Yo voy a obedecer, pero ¿por qué me voy a sacar el calzado? ¿Qué necesidad de sacarme el calzado? Imagínense hoy con el mundo de los cuestionadores, ¿no? No, pero el zapato, no, pero si Dios es espíritu, Dios me conoce, ¿para qué me voy a sacar el calzado? Si Dios me va a hablar y tiene algo conmigo, que me hable, ¿para qué me voy a sacar el calzado? O sea, no pasó Moisés por ese lado. No lo pasó por ese lado. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba llamando y fue más fuerte el querer ver lo que estaba sucediendo, el estar cerca de Dios, que esa situación de cuestionar lo que Dios le estaba pidiendo. Sacarse el calzado significaba despojarse. Y lo mismo que en este tiempo, cuando hablamos de sacarnos el calzado espiritualmente, significa me libero, ¿no? Significa, bueno, me siento libre, quiero estar más cerca. Sacarse el calzado hoy, acá dejo mi forma, mis pensamientos muchas veces, mis conocimientos. Yo quiero estar en la presencia del Señor, pero a veces hay cosas que me impiden, mis cuestionamientos, mis historias, el mirar a los demás, el tiempo, esto y aquello, y no me despojo. Pero el Señor dice, tenés que sacarte el calzado, tenés que obedecer, tenés que dejar cosas, tenés que sacarte. Eso va desde hasta del pecado, ¿verdad? De la forma, de los conocimientos, de las estructuras, de tantas cosas que tenemos. Sacarnos el calzado significa, bueno, Señor, yo me entrego, quiero oír, quiero escuchar. Y dice que cuando él se sacó el calzado, bueno, pudo estar en la presencia del Señor. Hermanos, Moisés fue obediente. Fue obediente. Y ahí comenzó ese relacionamiento profundo con Dios y en la presencia del Señor. En estos tiempos que corremos, en estos tiempos de tantas actividades, de tanto activismo que tenemos en nuestra vida en muchas áreas, qué importante que es que aprendamos una vez más que necesitamos estar en la presencia de Dios. Moisés tuvo que aprenderlo, tuvo que despojarse, pero después aún despojado estuvo 40 días en la presencia del Señor. Después en los episodios que seguían, iba al tabernáculo y estaba en ese lugar, ¿verdad? Y buscaba a Dios y subía al monte. La pregunta para nosotros en este tiempo es, ¿queremos estar más cerca de Dios? ¿Queremos realmente estar más cerca de Dios? Si la pregunta fuera, ¿necesitamos de estar más cerca de Dios? Esa respuesta no tiene mucho misterio. Todos queremos, ¿verdad? Necesitamos estar más cerca de Dios. Pero la pregunta es, ¿queremos estar más cerca de Dios? ¿Queremos estar en la presencia de Dios? ¿Queremos que nuestro rostro pueda resplandecer? Y la segunda pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a dar para estar más cerca de Dios? ¿A qué estamos dispuestos a renunciar para estar más cerca de la presencia de Dios? ¿Qué cosas son las que yo tengo que despojarme para estar más en la presencia de Dios? Tal vez pensemos hoy y tenemos que pensar en sacarnos las sandalias, que pueden haber sido lo que yo pensé muchas veces de determinadas cosas, pero he visto que a través del tiempo no ha sido el resultado esperado. Lo que yo sí les digo, amados hermanos, amada pan de vida, es que necesitamos cada día más estar en la presencia de Dios. Los desafíos de la vida son muy grandes y si no estamos cerca del Señor tendremos muchas dificultades. Así que en este día, en esta mañana especial de Santa Cena, yo quiero invitarlos a orar. Quiero que busquen música. Yo quiero que te pongas en pie donde estás conmigo hoy. Y yo quiero que cierres tus ojos por un momento. Aleluya. Mi ser anhela a Dios. Que hoy puedas anhelar al Señor. Anhelar al Señor.
en su presencia, cara a cara, como estaba él, como estaba Moisés. Dice que entraba y hablaba cara a cara con Dios. Qué amoroso que es Dios. Pero hoy tenemos que despojarnos a veces de las cosas que hacemos cada día y decir: Señor, esto realmente es lo que vos querés. Esto realmente es lo que vos querés que yo haga, Señor. En esta mañana vamos a decirle: Señor, yo quiero estar en tu presencia. Pero no quiero solamente cantarlo, Señor. Yo quiero vivirlo, Señor. Yo quiero que esa nube de tu presencia esté, Señor, sobre mi casa, sobre mi trabajo, Señor, sobre mis cosas. Yo quiero, Señor, que esa presencia, que ese rostro resplandeciente esté en mí, Señor. Y cada vez la oscuridad, las tinieblas estén más lejos de mí, Señor. En esta mañana, Señor, tú estás llamándonos. Tú estás llamándonos, Señor. Y queremos despojarnos de la carne, de las formas. Yo quiero hacer un acto profético con ustedes. El Señor le dijo a Moisés: Moisés, el lugar que está santo es. Sácate el calzado. Yo me voy a sacar mi zapato acá. Y yo quiero que usted, por la fe, el que quiera hacerlo, saque sus zapatos, póngalos adelante de su silla ahí abajo. Y en ese zapato deje cosas ahí. Y dígale: Señor, yo me despojo. Yo me despojo, Señor. Yo me despojo, Señor. Yo me despojo. Es un acto de fe. Hágalo con fe. Y dígale: Señor, yo quiero estar más cerca. Yo quiero estar más cerca. ¿Por qué no puedo estar más cerca, Señor? Aquí dejo, Señor. Aquí dejo mi carne, Señor. Aquí dejo aquellas cosas que tantas veces me han detenido, Señor. Yo quiero ir más cerca de la zarza, Señor. Yo quiero estar más cerca de tu fuego, Señor. Señor, yo quiero poder ser libre, Señor, no solo para quitar este calzado, sino todo el calzado que me detenga, que rodee mi vida, y correr, correr, correr a tu presencia, abrazarte, Señor, decir: Señor, te amo, necesito de ti, necesito estar en tu presencia, Señor. Señor, mira los corazones hoy. Mira los corazones de cada uno de tus hijos y tus hijas. Aleluya. Queremos santidad, Señor. Queremos tu pureza. Queremos, Señor, estar en tu presencia. Aleluya, Jesús. El Señor te dice: vení más cerca. Seguí caminando, seguí. No te quedes en la orilla del monte. No te quedes como conociendo de oídas. Seguí un poco más. Porque el eterno Dios ha hecho un alto en esa eternidad para buscarte, para abrazarte, para tomarte. Que en este día puedas estar abrazado del Señor y que comiences a ver que tu rostro espiritualmente comience a resplandecer, que tus pensamientos comiencen a resplandecer, que el gozo de Dios comience a llenar tu vida, que el gozo del Señor comience a saturar
todo tu ser. Que hoy puedas estar más cerca del Señor, más cerca del Señor, más cerca de ti, Señor. Señor, te damos gracias esta mañana. Estamos despojados, Señor, para pedirte que queremos estar en tu presencia hoy y cantarte a ti, Señor. Gracias, Jesús. Canta conmigo. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso. Cántale al Señor, amén. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad, amén, y reconociendo todopoderoso y el gran yo soy. Adóralo el amén. Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Decirle santo el amén. Mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Señor, queremos estar en tu presencia, Señor. Señor, necesitamos, Señor, estar en tu presencia, pero queremos anhelar estar en tu presencia, Señor. Poder apartar el momento, Señor, para buscarte intensamente, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Señor, yo bendigo hoy a Pan de Vida, Señor. Bendigo a la amada iglesia, Señor. Que mis hermanos, cada uno, sean bendecidos hoy, sean llenos del Espíritu Santo y sean guiados en lo que tú quieras, Señor, en tu perfecta voluntad. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.